Buenas tardes, mi querida familia en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa, Un Momento Íntimo con Dios, el programa que predica lo que la Biblia nos enseña. Sí, el tema de hoy lo titulé Reconoce a Cristo en todos tus caminos. Y la cita bíblica que vamos a compartir es Proverbios 3:6. Recuerden que les habla su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos, desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Sí, pero antes de empezar, pongámonos en presencia de nuestro Padre Celestial para que Él sea quien guíe este mensaje y se use este vaso. Padre Santo, Padre Celestial, me pongo en tu presencia, Padre amantísimo. Usa este vaso, Señor, para que este mensaje que transmita sea el mensaje que tú quieres dar a todo aquel que lo pueda escuchar y siembres en su corazón ríos de agua viva que calmen su sed, Señor. Señor, obra en mí para que llegue a muchas personas, Padre Santo, y que este vaso sea útil a tu presencia y que todo aquel que lo escucha, este mensaje se quede en sus corazones para que dé fruto abundante para tu gloria y honra. Amén, amén. Como les decía, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver la cita de Proverbios 3:6 y el tema es Reconoce a Cristo en todos tus caminos. Y nos dice así la hermosa palabra de Dios. Proverbios 3:6 dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, amén. Esta cita es hermosa, queridos hermanos. Esta cita es hermosa y muy interesante, muy interesante. Nosotros muchas veces vamos por el camino equivocado, vamos por un camino sin reconocer la presencia de nuestro Padre Celestial, sin reconocer la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces nos equivocamos de camino y por eso muchas veces nos salimos del camino y nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por esas cosas atractivas pero malas a nuestro espíritu, ignorando las cosas de Dios. Y ahí es donde nos dejamos de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, y ahí es donde empezamos a sentir temor de su ausencia. Sí, porque no sentir a Dios en nuestras vidas causa temor. En primera de Samuel 17, una historia que todos conocemos, creo yo, que es muy conocida, que es la historia de David y Goliat, permite ver ese panorama de miedo, de temor y de parálisis que infunde el gigante a todo el ejército filisteo. Todos tenían miedo, empezando desde el rey hasta el miembro más humilde del ejército. Todos estaban con miedo, todos tenían pánico, estaban atemorizados de la amenaza de aquel gigante. Pero mi pregunta es, ¿por qué tanto miedo? ¿Acaso ellos no tenían con qué enfrentar ese gigante? Yo tengo entendido que sí. Entonces, ¿por qué tanto miedo? Tal vez sí, tenían con qué enfrentar ese gigante, pero el miedo no lo infundía la falta de armas con que iban a enfrentar al gigante. No, el miedo lo infundía, era la ausencia de Dios, porque ellos no sentían a Dios en ese problema, en esa prueba que estaban pasando. Ellos no sentían a Dios frente a ese gigante, no lo sentían. Y eso que estaba pasando
a ellos es precisamente lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Sí, mis queridos hermanos, eso que le estaba pasando a ellos nos ocurre a nosotros frecuentemente cuando no reconocemos a Dios en nuestras vidas, cuando no reconocemos su presencia en medio de nuestras pruebas, en esas pruebas que tenemos en la vida diaria. Por eso es que nos atemorizamos y nos paralizamos, al punto de creer que estamos perdidos, que vamos a ser vencidos, al punto de que huimos por no reconocer su presencia en nuestras vidas, esa presencia de Dios, esa presencia infinita en nuestras vidas. Pero también vemos cómo David llega al sitio. David llegó de donde estaba él, de donde se encontraba, y llegó donde estaba el gigante. Pero aquí vemos todo lo contrario. Vemos que ese niño pequeñito, que ese jovencito, era un jovencito, era un niño prácticamente, y de una estatura bajita, era bajito, al frente de semejante gigante. Era un contraste, era para que él se muriera de miedo, pero no, aquí vemos todo lo contrario. David estaba seguro, estaba firme, a pesar de su edad y de su estatura, estaba con confianza ante todos. La confianza que David tenía asombraba a todo el mundo, ¿sí? La asombraba, porque ellos que estaban preparados para la guerra estaban temblando, mientras que David, que era un simple pastor de ovejas, llegó sin miedo y se le paró al frente. ¿Y por qué tenía David tanta confianza? ¿Por qué tenía David esa confianza tan grande? Porque él sí reconoció la presencia de Dios ante aquella amenaza. Sí, mis queridos hermanos, él sí reconoció la presencia de Dios. Por eso declaró, por eso dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos de Dios? Oh, maravilla. Mire la seguridad con que hablaba David. Él no tembló, no. Él reconoció y ahí mismo dijo: ¿quién es este para desafiar a los ejércitos de Dios? Cuando, como David, nosotros reconocemos a Dios en nuestras vidas, en nuestras dificultades, vemos las cosas desde otra perspectiva. Sí, mis queridos hermanos, vemos las cosas con optimismo. Vemos las cosas, no las vemos que nos van a vencer, que nos van a derrotar. No, la vemos con mira a la victoria. Sí, con mira a la victoria. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está Dios y que Dios es nuestra fuerza, como nos lo dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si tenemos a Cristo y lo reconocemos en nuestros caminos, siempre vamos a tener la fuerza de Dios con nosotros y ningún problema nos va a quedar grande. No, Señor, ningún problema. En Génesis 18:16 vemos cómo Jacob tiene una visión de Dios, y cuando despierta de esa visión declara: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía Jacob? Porque no lo había reconocido en su camino, porque no lo estaba reconociendo a Dios en sus caminos, en ese lugar. Y al reconocer que el Señor estaba en su presencia, ¿qué pasó? Cambió por completo. Cambió el miedo que sentía por la adoración. Sí, mis queridos hermanos. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, cada uno de nosotros, pues debemos hacer lo mismo que hizo Jacob. Debemos reconocer la presencia de Dios en nosotros y dejar el miedo y empezar a adorar.
porque sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, en cada uno de nosotros, en cada en cada momento oscuro. En cada momento oscuro que tenemos, Dios está con nosotros. Hermanos, Dios no nos prometió que sería fácil el camino. No. Él en ningún momento dijo que sería fácil. Pero sí nos prometió algo. Él nos prometió algo, que nosotros no estaríamos solos, que Él siempre estaría con nosotros en cada camino, en cada paso que diéramos en el camino para el Evangelio. Por eso, hoy yo te invito a que dejes tu miedo, a que dejes ese miedo que tienes y reconozcas a Cristo en tu vida. Reconócelo y acéptalo como tu único Dios y Salvador. Y verás cómo tu vida cambia, cómo tu miedo cambia. Tu vida se convierte en otra, completamente. Se convierte en una vida llena de bendiciones. Y se lo puedes decir acá, en este momento. Yo te invito a que se lo digas mientras repites conmigo esta corta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, pero también creo y reconozco y declaro que resucitaste al tercer día y venciste así al pecado y a la muerte. Te pido perdón, Señor, porque reconozco que soy pecador. Doy gracias al Padre por venir a morir en mi lugar en la persona de Jesús. Y te doy gracias, Jesús, por salvar mi vida, hoy y siempre. Amén, amén. Hermanos, espero que este mensaje haya sido un gran alimento para su vida, para su alma y para su espíritu. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.